Muy buena noche, bienvenidos a un programa más de Sola Escritura. Estábamos teniendo un poquito de problema con el audio, pero parece que ya lo resolvimos. Estamos estudiando en nuestro programa Sola Escritura el libro de Mateo. Nos encontramos en este tiempo en el capítulo número 13. Por cierto, al concluir el estudio de hoy, vamos a ponerle una pausa de final de año 2025 y regresaremos en la segunda semana de enero, si el Señor lo permite. Antes de entrar en materia en lo que nos corresponde hoy, que es la segunda parte del capítulo 13, hemos dividido este capítulo en tres secciones porque es bastante largo. Quiero comentar un poco de dónde viene el previo al capítulo 13, en donde Jesús está enseñando por parábolas. La semana pasada explicamos un poco qué es una parábola, el por qué Jesús las usó. Estaba profetizado que el Mesías iba a usar esta técnica de comunicación, pero también en el capítulo 12 los religiosos y otra gente abiertamente empezaron a rechazar y a señalar a Jesús de que estaba inspirado por el diablo y varias cosas. Decidieron no recibir el mensaje del Mesías. Entonces, él a partir de este punto, de este rechazo que los religiosos y otras personas tuvieron hacia su ministerio, él decide empezar a enseñar por parábolas. Las parábolas son comparaciones, son similitudes que se hacen entre algo natural y algo espiritual. Es común que se diga, por ejemplo, el reino de Dios es similar a o es parecido a. Este es el propósito de las parábolas. Pero dijimos que tenían dos grandes metas en el caso de las parábolas de Jesús. Número uno, para los que estaban buscando las cosas del reino, revelarles los secretos que habían estado ocultos. Y cuando decimos secretos, la palabra que se usa ahí comúnmente es misterios. Y ya dijimos que misterio era como el telón de un teatro que al estar cerrado no se sabe qué hay, pero luego se abre y se revela, se desvela lo que está detrás del telón. Ese es el primer gran propósito. Los que están, que quieren seguir al Mesías y quieren seguir sus enseñanzas, a través de esta técnica de enseñanza de las parábolas, pues se revelan cosas que habían estado ocultas. Pero al mismo tiempo, dijimos que es también un juicio contra aquellos que no quieren seguir al Mesías y sus enseñanzas, porque dice, oyendo no van a oír y viendo no van a ver. Esto no es un asunto discriminatorio, sino básicamente como decir, bueno, ya que ustedes no quisieron, entonces para ustedes estará velado. Y uno ahora las lee y dice, pero ¿cómo pudo haber sido posible si algunas son relativamente sencillas, no es una cosa muy escondida? Pero obviamente como ellos habían endurecido sus corazones, entonces estaba velado en la revelación de las cosas del reino. La otra cosa que hablamos la semana pasada, porque la semana pasada vimos la primera parábola, que es la parábola del sembrador, y explicamos también de que Jesús en la casa, solo con sus discípulos, les enseñaba el significado de las parábolas. Muchas veces a petición de ellos, porque no habían entendido y Jesús entonces ya en casa a sus discípulos les explica el significado de esta comparación, de este símil que son las parábolas. Así vimos entonces la parábola del sembrador y su explicación. Lastimosamente para nosotros, los que nos han alcanzado estos tiempos, hay registrado muy pocas explicaciones de Jesús respecto a las parábolas. Hoy vamos a ver otra, o sea, una parábola en la cual quedó registrado lo que Jesús quería explicar a sus discípulos. Pero el resto, aunque se las enseñó en casa, no quedó registrado en ninguno de los evangelios. Y nosotros tenemos que pensar, y aquí hay un tema interesante, que cuando uno lee comentarios de otros estudiosos,
se va a dar cuenta que en ocasiones no hay una interpretación única, sino que algunos la interpretan de una manera, otros de otra. Algo que sí debo decir, y creo que usé esta comparación hace algunas semanas, es que cuando yo leo un documento, un texto bíblico, si yo tengo unas ideas preconcebidas, entonces voy a interpretar lo que lea a la luz de esas ideas preconcebidas. Lo ejemplifiqué con unos lentes. Si yo tuviera unos lentes que al ver viera rosado, entonces todo lo que estoy viendo para mí es rosado. No quiere decir que las cosas sean rosadas, sino que a través de mis lentes yo estoy viendo las cosas rosadas. Entonces, cuando uno lee las interpretaciones que diversos estudiosos hacen, se empieza a dar cuenta justamente que algunos tienen unas ideas preconcebidas y dicen, ah, esta parábola es o encaja en tal cosa de lo que yo ya tengo preaprendido. En los análisis que vamos a hacer de varias parábolas, y eso es el propósito también de este tipo de escritura, perdón, de estudio bíblico que hacemos acá, que es un estudio bíblico inductivo, dejamos que el texto trate de, de interpretarse a sí mismo y que, porque pudiéramos pensar en un montón de cosas, voy a decir así, filosofar en un montón de cosas que puede que se refiera a esto, puede que se refiera a esta otra cosa. Las parábolas, eh, para empezar, son enseñanzas, pero no establecen un absoluto en el sentido de decir, ah, como en aquella parábola un término fue usado de esta manera, ahora también entonces significa lo mismo en otra, no necesariamente. Tenemos que ver el contexto, tenemos que ver a quién se lo estaba diciendo, tenemos que ver qué acababa de ocurrir para poder entender un poquito el propósito de ciertas parábolas. Pero le comento esto porque eh, para poder hacer un estudio como este, su servidor normalmente yo no la semana y luego la otra mitad de la semana leo otros documentos y escucho también la exposición de otros este tipo de estudios. Y me di cuenta justamente que no hay necesariamente una unificación de lo que algunos piensan que significan las parábolas. Como le dije, solo unas pocas se quedó la explicación directa de Jesús y aún dando una explicación directa de Jesús, he escuchado otros que dicen, pero es que esto significa tal cosa. Y yo digo, pero si no Jesús dijo que era la otra, pues entonces es complejo, es un tema complejo y lo vamos a ir mencionando a lo largo de la explicación de lo que nos corresponde para hoy. Cierro este paréntesis y empezamos hoy en el versículo 24. La semana pasada llegamos hasta el 23. Hoy vamos a ver aquí en esta porción del 24 al 30 una de las segundas exposiciones de las parábolas que Jesús explica. Vamos a leer primero la parábola como tal, vamos a comentar unas cosas y luego nos vamos a brincar unos versículos para ir a donde está la explicación de esta parábola. Ah, por cierto, acabo de recordar que la semana pasada dejé pendiente una ilustración, solo la voy a comentar muy rápido y les voy a poner acá una pequeña foto en la parábola del sembrador. Lo que mencioné fue que dependiendo de la siembra que estuviera haciendo, de la especie que se estuviera sembrando, hay un tipo de técnica de siembra que se llama alboleo. Algunos granos como el trigo, la cebada, no siempre, pero a veces se siembran con esta técnica, así como está en esta foto. Usted mira un agricultor y está lanzando al aire una gran cantidad de semilla. No la está poniendo en surco, no está poniéndola individualmente, por eso decía, depende del tipo de siembra que usted está haciendo, ¿no? Voy a poner algo que va a sonar obviamente muy obvio, pero es para nada más un contraste. Los aguacatales no se siembran de esta manera. Usted toma cada semilla y la pone en un vivero y cuando empieza a brotar la traslada al campo a cierta distancia, etcétera, porque van a ser árboles muy grandes. Pero hay ciertos cultivos que sí se siembran al voleo. Aquí viene el comentario de que en la parábola del sembrador dijimos que había cierta cantidad de semilla, mire la que está sembrando él ahí, que cayó a la orilla del camino entre piedras y en lugar donde había espinos. ¿Por qué?
porque en esta siembra de arboleo, pues uno la lanza y trata de ir cubriendo las diferentes áreas que están preparadas para la siembra. Así que vamos a ir a nuestra primera lectura de hoy y como dije, vamos a empezar a leer en el versículo 24. Esta parábola ha sido conocida tradicionalmente como la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer primero acá eh, esta otra parábola, luego incluso les quiero enseñar unas ilustraciones naturales de las cosas que Jesús está usando. Una de las cosas previas a leer, debo decir que Jesús usaba las cosas que eran familiares para las personas en ese tiempo. O sea, ellos no tenían que quedarse pensando, ¿qué será eso de tal cosa? No, las comparaciones eran con cosas del diario vivir. Ya lo va a ir viendo, va a ir viendo usted, pero entonces la gente entendía naturalmente lo que le estaba diciendo. Que detrás de la enseñanza natural hay otra enseñanza espiritual, ese es el otro asunto que nosotros hasta el día de hoy seguimos tratando de hurgar qué misterios, qué tesoros tenía el Señor, tiene el Señor para nosotros a través de este tipo de enseñanza. Ok, leamos entonces esta otra parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia en paralelo y cuando vayamos analizando los versículos, también quiero enseñarle hoy algunas ilustraciones, como dije, naturales de ese proceso de la siembra. Eh, Versículo 24 fue lo que empezamos a leer hoy, así que lo vamos a poner acá. Leamos ahora la tercera columna para contrastar y hacer ver qué riqueza podemos sacar de esto. También les conté otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí inicia una serie de parábolas, son varias, que tienen que ver específicamente con el reino de los cielos. Jesús está explicando a los que le están oyendo, bueno, no está explicando necesariamente, les explicaba a los discípulos en la casa, pero está enseñando en general, otra vez está lanzando la semilla, eh, pero muchas de ellas son referidas al reino de los cielos. Ya esta frase la va a encontrar usted en varias de las subsiguientes parábolas que analicemos en otras semanas. El reino de los cielos es semejante. Ahí viene el propósito de la parábola. Es una comparación, es poner a la par algo, una cosa de otra. Eso significa la palabra literal. Es como, dice acá, ¿verdad? Dice acá, un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todo buen agricultor, pues entonces trata de hacerse la mejor semilla, semilla eh, de alta productividad, semilla pura que no esté mezclada con otras semillas, mucho menos con semilla de mala hierba, semilla que tenga un alto porcentaje de germinación. Eso quiere decir que si yo siembro 100 semillas, esperaré que unas 90 o 90 y pico plantitas nazcan. Eso es un alto porcentaje de germinación para no tener pérdidas en el inicio. Entonces dice que él sembró buena semilla en su campo, pero
Mientras todos dormían, llegó el enemigo, su enemigo, y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Estaba leyendo que como los campos en ese tiempo no tenían mucha protección de muros o otro tipo de cosas que impidieran que mucha gente entrara en el campo, eh, pues no es que fuera una práctica común, pero ya vio que Jesús la pone acá como un ejemplo. Estaba leyendo de un comentarista que él encontró algunas normativas de los romanos en que estaba prohibido por ley hacer esto. O sea, vengarse de un su enemigo yendo a sembrar mala hierba o cizaña, como dice acá, en los campos. Habían multas y varias cuestiones con respecto de esto. Y entonces dice acá que un enemigo de esa persona que había sembrado durante la noche, porque aquí dice que todos dormían, ¿verdad? Sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Es muy probable que la técnica otra vez de siembra es como el hombre que le enseñé al voleo, porque entonces ya sembró el otro y alguien llega al mismo campo y tira semilla, pero de mala hierba, de cizaña. La cizaña era una planta muy parecida al trigo, ya vamos a ver unas fotos, y a veces en ciertas etapas de crecimiento era difícil diferenciarla. La hoja empieza a ser un poquito más larga. Cuando empieza a fructificar, sí se empieza a notar. Y por eso dice por acá, en lo que leímos, que hay un momento en que los ciervos le dicen, pero ahí estamos viendo que ya está empezando a brotar cizaña, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Dice, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba, la cizaña, ¿verdad? Aquí en términos más populares se ha puesto maleza o mala hierba, porque en ese tiempo se comprendía naturalmente, muchos eran agricultores, al hablar de cizaña ellos rápidamente iban a saber qué era. Para nosotros que no somos agricultores, pues si nos hablan de mala hierba, uno ya entiende que es una planta indeseada en medio de un cultivo. Ahora dice, los siervos fueron al dueño. Ujú. Vea que aquí dice el padre de familia, ¿sí? El que cuida la casa, ajá. O el principal en una familia, esa es la palabra griega que están usando, ¿verdad? En el griego. Y le dijeron, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Ellos nos explicaban, porque sí sabían que el agricultor, el hombre, había usado una semilla de buena calidad. Y él les explica, esto es obra de un enemigo. Le preguntaron los siervos, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y ahorita les voy a enseñar unas ilustraciones donde se entiende un poco de por qué él dijo que no. No le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Veamos de una vez las ilustraciones y no se nos puede pasar. Aquí vamos a ver. Muy bien, aquí tengo la primera. Pues este es un trigal en donde ya se empieza a ver justamente que está empezando a producir ya las espigas. No está maduro todavía, pero mire usted la distancia que hay de una planta a otra. O sea, ya para meterse en un trigal ya tendría uno que aplastar una buena cantidad de plantas. Es muy probable que este sea una siembra hecha al voleo. Y cerca de la mano derecha de la persona se nota también ahí un par de plantas que no necesariamente se parecen al trigo. Ahí probablemente eso fue lo que vieron algunos y dijeron, ¿de dónde salió esa cizaña? Ah, vamos a ver. Bueno, en las siembras al voleo, las plantas están muy pegadas una de otra. Aquí le estoy dando una ilustración de cómo se ve eso si alguien saca una muestra. Y si sembraron cizaña durante la noche,
van a estar muy pegadas unas plantas de otras. Y las raíces también están como mezcladas o como eh, atrapadas unas con otras. Entonces, si yo arranco unas plantas de esas, muy probablemente voy a traerme también las otras que no quería arrancar. Por eso el dueño de casa les dice, no, mejor déjenlas crecer juntas. Y ahorita vamos a regresar a leer un momentito acá. Ah, no, perdón, es este de acá. Pues, tengo un par de ilustraciones más, pero quiero seguir aquí con la lectura. No, al arrancar la mala hierba, también no vaya a ser que, dice, arranquen con ella el trigo. Él dijo, no, no, no deben hacer eso. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero, escucha esto, la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Y después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Ok, ¿cómo sabían los segadores entonces cuáles eran el trigo y la cizaña para un momento como este? Vea esta otra ilustración. Aquí hay a la izquierda una espiga de trigo y a la derecha una espiga de cizaña. No solo por el color, el trigo empieza a ponerse así típico doradito, ¿verdad? Como lo vemos en muchas ilustraciones. La cizaña no necesariamente es de ese color, la forma de tener las semillas es diferente y déjeme ver, creo que tenía una más. A ver por acá. Podemos poner esta acá. Mira, aquí va un hombre ya entrando en el campo, en el trigo que ya ahora sí está listo, está empezando a ser listo para cosecharle. Y, y aquí le voy a enseñar que a estas alturas el trigo y la cizaña sí, ya se diferencian en la época de maduración del grano, en el color que todavía tiene la planta. Y entonces aquí usted puede ver que sí se pueden diferenciar fácilmente las plantas de cizaña. Por eso el padre de familia les dice que no las arranquen, que esperen hasta el momento de de la cosecha. Muy bien, tenemos la gran ventaja de que esta parábola está explicada. Yo solo le quiero contar algo. Acabamos de leer del 24 al 30. La explicación de esta parábola no sigue inmediatamente aquí a la lectura. Han quedado otras dos parábolas en medio de esta explicación. Entonces nos vamos a saltar un ratito y después vamos a regresar a esta que continúa, que es la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, y vuelven a explicar el por qué Jesús está enseñando por parábolas. Entonces nos vamos a saltar en este momento al versículo del 36 al 43, porque aquí Jesús empieza a explicar la parábola de la semilla de trigo, del trigo y la cizaña. Esta es de las pocas parábolas que Jesús explica. Bueno, les explicó todas a sus discípulos, pero ya dijimos que no todos los registros de explicación quedaron plasmados en los evangelios. Eh, entonces, leamos esta porción y vamos a ir comentando acá. 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en del campo. Respondió él y les dijo, ok, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega o cosecha es el fin del siglo y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, vamos a analizar esta explicación. Aquí hay unas cosas sumamente interesantes. Versículo 36 al 43. Me pasé un poquitito por aquí. Muy bien. De nuevo lo comparamos con otra traducción, ¿verdad? Suelo hacerlo con la NBI, no porque sea mejor ni peor, simplemente porque la Reina Valera es un tipo de traducción más formal. La NBI es una traducción que se llama, el estilo es una traducción dinámica, y las dos que están a la izquierda de la NBI, la tercera columna, son paráfrasis, quiere decir que lo ponen en un lenguaje un poco más entendible para el idioma español de este tiempo. A veces incluso añadiendo alguna palabra que pueda traer claridad al pasaje. Bueno, ya hemos comentado esto aquí en este estudio. Una vez que se despidió la multitud, entró en la casa. Ok. Jesús les dijo a sus discípulos, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. A ellos que no quieren escuchar, que endurecieron su corazón, a ellos no. Entonces, por eso es que después de que la multitud se va, ya les dijo las parábolas del trigo y la cizaña, de la mostaza, de la levadura, ah, en casa, en privado, a los discípulos, a los que sí querían aprender, seguir al Señor, conocer los principios del reino, a ellos les explica. Nosotros somos de esto. De hecho, por eso estamos haciendo este tipo de cosas con este tipo de programas aquí en esta transmisión, porque queremos profundizar en los misterios del reino y que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento y nos revele cosas que estaban preparadas desde hace mucho tiempo. Jesús dijo, lo que leímos la semana pasada, los profetas de los Antiguos Testamentos hubieran querido ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes oyen. O sea, somos bienaventurados. Ellos no pudieron, simplemente algunos lo vieron de lejos, pero no lo pudieron experimentar. Entonces en casa les enseñaba a sus discípulos. Y en esta oportunidad los discípulos le preguntan, porque no habían entendido, solo escucharon la parábola que acabamos de leer, y él le dice, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Ah, hay otra narrativa de los evangelios en donde Jesús les pregunta, ustedes tampoco entendieron, o sea, Jesús dio por sentado que sus discípulos sí estaban entendiendo, pero ellos todavía tenían que cambiar muchas cosas y también tenían que quitar, escuche esto, muchos prejuicios que se tenían. ¿Qué es un prejuicio? Un juicio previo a algo, una idea preconcebida. Entonces, nosotros también debemos velar que no tengamos ideas preconcebidas al analizar ciertas cosas. Un ejemplo de esto, independientemente de las parábolas. Los judíos tenían cierta idea de lo que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento iba a venir a hacer. Iba a venir, según ellos, a quitar el yugo de esclavitud que tenían los romanos sobre ellos. O sea, iba a ser un Mesías conquistador, etcétera, ¿verdad? Poderoso y otras cosas. Y mucho tiempo fueron pensando en esto. A unos discípulos les costó entender que Jesús era el Mesías, más cuando Él les dice, el Hijo de Dios el Hijo del Hombre tiene que padecer y aún morir. Y ellos dicen, pues ¿cómo es posible? Porque en su idea preconcebida de un Mesías conquistador, ¿cómo es posible que entonces muera?
no se vaya a llevar a cabo su prejuicio. Y Jesús tuvo que tomar mucho tiempo con ellos para que finalmente ellos entendieran de que no era bajo su prejuicio, sino bajo lo que estaba escrito y una nueva forma, un misterio que había estado velado, perdón, para ellos. Entonces les empieza a explicar aquí la parábola. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. Esta expresión del Hijo del Hombre la hemos analizado bastante. Es la forma como Jesús se refería a sí mismo. Y esta es una alusión a una profecía que está en el libro de Daniel, donde está el anciano de días y dice que se presentó delante del anciano de días, que es Dios el Padre, ¿verdad? Uno semejante al Hijo del Hombre, dice. Entonces, cuando Jesús se refería a sí mismo, él no decía el Cristo, el Hijo de Dios, no. Él siempre decía figurativamente el Hijo del Hombre. Y aquí dice, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. O sea, era Jesús, ¿no? Recuerde que esta es una parábola de cómo es el reino de los cielos o el reino de Dios, que son términos también intercambiables entre los evangelios. Mateo usa más el reino eh, de los cielos y otros de los evangelistas usan más el reino de Dios. Ok, dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bueno, ya tenemos aclarado que el sembrador, entonces, en este caso, de esta parábola es Jesús. El campo es el mundo. Ok, aquí hay otro punto importante. Jesús está declarando y aclarando los diferentes componentes de esta parábola. Entonces, si el campo es el mundo, algunos han querido interpretar esto dándole otro sentido, lo cual yo no comparto, porque entonces, ¿para qué Jesús tuvo que explicar qué era todo esto? Yo puedo imaginar que si no hubiera habido explicación, bueno, tal vez el mundo es no sé qué, el campo pudiera hacer tal cosa, ¿verdad? Bueno, ok. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo, que es el enemigo de Dios por naturaleza. De hecho, algunos de sus nombres y títulos es el adversario. Y aquí se le llama eh, el diablo, ¿verdad? Déjenme ver una cosa acá. Lo estamos leyendo ahorita. Bueno, el 39, ¿verdad? La palabra griega es la palabra diabolos, específicamente referido a Satanás, el falso acusador, ¿verdad? Y recibe varios nombres y varios títulos. Ahora dice, la cosecha es el fin del mundo. Ah, ok. Ujú. ¿Qué pasa en la cosecha? Dice que van a venir unos ángeles. Ahorita vamos a ver todo eso, pero para que no perdamos de vista ahorita. El Señor es el sembrador, el campo es el mundo en general, ¿verdad? La cosecha es el fin del mundo y los sembradores, los que van a cosechar, son los ángeles. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, así como se recoge la mala hierba, porque se recuerda en la parábola decía, bueno, esperen, no la arranquen ahorita, esperen a que esté listo el trigo y entonces en ese momento sí, recojan la mala hierba en manojos, amárrenla y quémenla. Eso es lo que comúnmente se hacía, porque si usted la dejaba ahí, iba a madurarse la semilla podía volarse y contaminar otros campos. Entonces lo que hacían muy comúnmente era quemarla para destruirla por completo, ¿verdad? Dice aquí, entonces, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. Creo que me salté algo porque salté en el 38, perdone. Es que ahorita que iba a mencionar esto, dije, pero no me ha hablado esto. El campo es el mundo, pero dice, la buena semilla
representa a los hijos del reino y la mala hierba son los hijos del maligno. Aquí es otro calificativo que se le da al engañador, al maligno, a Satanás. Ujú. Pero aquí hay una gran diferencia, entonces. La buena semilla, fíjese pues, el sembrador está sembrando. Tenemos otra parábola más arriba que es la parábola del sembrador y la semilla está referida a varios tipos de tierra, pero aquí se está refiriendo a dos tipos de siembra. Uno, los hijos del reino y dos, los hijos del maligno. La buena semilla que este sembrador está sembrando son los hijos del reino. Algunas personas dicen, no, las malas semillas es enseñanzas distorsionadas y todo. Bueno, figurativamente pudiéramos tomarlo así, pero si no Jesús lo hubiera dicho, aquí Él está explicando esto porque está haciendo un contraste. De nuevo, recuerda que ah, acaban de resistir a Jesús, de acusarlo de que es en nombre del diablo que le está haciendo las cosas que hace, los milagros y el poder que tiene. Entonces Jesús dedica varias enseñanzas a hacer un contraste entre los hijos del reino y los hijos del mal. Esta parábola tiene ese propósito. Como dije, alguien podría pensar, bueno, no, pero es que la mala semilla es la enseñanza bíblica distorsionada. Mm, probablemente como una posterior interpretación, ni siquiera así creo yo, porque si no Jesús otra vez no hubiera dado la explicación tan puntual. Y como dije, yo no me voy a meter a todas las interpretaciones que muchos hacen. Vamos a quedarnos simplemente con lo que él nos enseñó, que estaba haciendo este símil, esta comparación. Ahora sí, entonces, hay dos clases de semillas, los hijos del reino y los hijos del maligno. Muy bien, dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Cuándo? En el fin del mundo. Y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Arrancarán de su reino a todos dice acá, los que hacen iniquidad y los que sirven de tropiezo, los hijos del diablo, los hijos del maligno. Ahora, lo interesante acá, y solo se lo quiero dejar así como una reflexión, porque cuando uno lee estas cosas uno debe estar pensando también, hay mira, hay varias doctrinas para interpretar ah, lo que va a pasar en los últimos tiempos. No hay una única y no hay un consenso total de cómo van a suceder las cosas, por más que alguien diga, primero pasa tal cosa, después pasa tal otra. Eso es bajo cierta interpretación con ciertos lentes. Y entonces, si yo tengo esos lentes puestos de que primero viene esto y luego esto y esto y esto después, por ejemplo, una doctrina de interpretación que se llama el dispensacionalismo. Ninguno de los padres antiguos, por cierto, pensaba de esa manera. Eso es bastante reciente, quizá un siglo para atrás. Eh, si yo tengo puestos unos lentes de dispensacionalismo, lo voy a interpretar todo a la luz de esos lentes. Pero cuando hay versículos que contradicen algo de eso, pues a lo mejor no tengo mucho argumento para eh, rebatir sobre eso. Por ejemplo, y el dispensacionalismo es una de las cosas que está más arraigada dentro del pueblo cristiano. Yo no tengo tiempo para explicarlo acá porque este no es un estudio temático, es un estudio inductivo. Pero por favor, lea y escuche qué es el dispensacionalismo. Pero le voy a decir un par de cosas. El dispensacionalismo dice, en una parte, lo que comúnmente se ha llamado como el arrebatamiento, de que hay un momento en que Dios va a quitar a los buenos del mundo, se van a quedar los malos. Eso es lo que enseña esta doctrina del dispensacionalismo. Y yo no voy a juzgar ahorita el resto de todas las enseñanzas. Lo que me llama la atención es que aquí dice que los ángeles van a quitar
los malos primero y no a quitarlos. Bueno, dice que al quitar los malos, los buenos van a resplandecer, van a brillar en el reino. Entonces aquí hay una, para mí me parece una gran contradicción, que Jesús enseñó que en el final de los tiempos los que van a ser quitados son los malos. Se lo dejo nada más ahí para una reflexión, pero es un punto sumamente interesante de lo que, otra vez, de los prejuicios e ideas preconcebidas que mucha de la iglesia cristiana, a veces por no profundizar, me incluyo ahí, hemos aceptado como que así es. Cuando yo leo esta parte digo, oye, Jesús no, parece no, que no era dispensacionalista, porque dice acá una cosa contraria, que los que van a ser quitados son los malos y los buenos, los justos van a quedar. Sigo leyendo. A la cizaña, a los hijos del maligno, a los que no son del reino de Dios, los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hay mucha gente que dice, no, el infierno es una cosa figurada para meterle miedo a la gente. Eh, si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta ya el mero final de los tiempos, de varios términos como este, el infierno, el lago de fuego, etcétera, y un castigo eterno. Son enseñanzas que son una verdad y que probablemente incomoden a algunos, y por eso también algunos tratan de negarlas o quitarlas, porque a lo mejor no les conviene que existiera un juicio final. Pero aquí dice que a los hijos del maligno los van a quitar y los van a echar en el fuego, al horno encendido, dice acá, ah, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una frase de terror, ¿verdad? Es una forma de expresar el miedo profundo, ¿verdad? Eh, es una, hay dos comparaciones acá, ¿eh? El llanto y luego el rechinar o el crujir de dientes, pero es una expresión de terror, ¿verdad? Para no... Entonces dice, entonces los justos, al no haber cizaña, no estar mezclado con la cizaña, resplandecerán o brillarán en el reino del Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Ya no va a haber mezcla, porque el enemigo fue el que ha mezclado todo esto. Como dije, algunos estudiosos dicen, no, esto se refiere, esta parábola se refiere a las enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Jesús dijo que era el mundo, y que eran personas que sirven al reino y otras que no. Entonces creo que no tenemos derecho a antojadizamente tratar de acomodarla a algo que yo pienso. Que probablemente se parezca y me pudiera servir de una ilustración, sí, pero no era de eso inicialmente o primordialmente que Jesús estaba enseñando. Ok, ahora sí regresemos, porque dimos un salto, ¿no? Leímos la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, del 24 al 30, y intencionalmente nos hemos saltado ahorita para ver la explicación que Jesús da del 36 al 43, pero dejamos una pequeña parte en el medio que ahorita vamos a abordarla. En medio de esa enseñanza y la explicación hay dos parábolas cortas que también necesitamos profundizar un poquito. Aquí en esta versión digital dice en que otra parte, en Marcos 30 del 30 al 32 y en Lucas 13 del 18 al 19, también se encuentra esta parábola de la semilla de mostaza. Por cierto, la parábola del trigo y la cizaña solo se encuentra en Mateo, no se encuentra en los otros dos evangelios sinópticos, ni en Marcos ni en Lucas. Muy bien, esta de semilla de mostaza sí está en los tres y está muy similar en los tres. Hemos dicho que muy probablemente el primer evangelio fue el de Marcos y que luego Mateo tomó algunas porciones de Marcos, ¿verdad? Por eso es que son comunes. Y Lucas escribió su evangelio de último en estos tres y que él también tomó
parte de las enseñanzas que ya estaban escritas para ponerlas, como le dice él a Teófilo, su amigo, te las estoy tratando de poner en orden como sucedieron. Bueno, ahora del 31 al 32. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre se tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a analizar un poquito esta parábola. De esta y de la subsiguiente no hay explicación de Jesús, así que vamos a tratar de quedarnos primero en lo natural, entenderla, cómo funciona esto y quizá algunas pequeñas pautas de interpretación, pero no algunas antojadizas, ¿verdad? Yo creo firmemente que esto se refiere a tal cosa. Si yo le digo eso, probablemente usted se quede, puede provocar un prejuicio en usted también. Ah, porque aquel expositor dijo aquí, de plano eso es. No necesariamente. Tiene que estar en armonía con el contexto, en armonía con las otras parábolas, en armonía con el resto de la escritura. Vamos a la Biblia en paralelo, versículo 31 y 32, ¿no? Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es, o es semejante a, o es como, eso es lo que hemos dicho aquí, que ese es el propósito de las parábolas, hacer una comparación de una cosa enfrente de la otra, con el propósito de hallar ciertas similitudes. No es que, no dijo el reino de los cielos es un árbol de mostaza. No, no, es como. Son comparaciones. Por eso es que si son comparaciones, si son similitudes, muy probablemente no sean también absolutos. Pues decir, no, pues así como la vez pasada dijo tal cosa, de ahí se queda establecido que para el resto de las parábolas, yo personalmente no comparto esa posición, sino que Jesús estaba tratando de usar una comparación útil de lo que quería enseñar y en el momento específico. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Cuando leemos esto, recordamos probablemente la eh, comparación también que Jesús hizo. Si ustedes tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, le podrían decir a esta montaña, quítate, échate en el mar y sería hecho porque ah, lo que digas será hecho si tienes fe, ¿verdad? Recuerdo que busqué un par de ilustraciones extra. Sí, las tengo por aquí. Voy a ponerle una. Aquí hay una pequeña semilla de mostaza en la punta del dedo de una persona. El propósito no es nada más que usted pueda dimensionar el tamaño de esta pequeña semilla. Ah, dice en el 32, si quieren, regresamos a leer el 32 y luego le enseño el resto de ilustraciones que tengo, porque para entender otra vez la parte natural, debemos ir a leer, como decía un amigo en español, poniendo detalle en lo que está diciendo, pero también a poder dimensionarlo viéndolo. Ok, leamos el 32. Dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, y paremos un momentito acá, algunos críticos de la Biblia dicen, no, 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 la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Y tienen, o sea, en el absoluto tienen razón. Hay semillas mucho más diminutas que la mostaza. Entonces dice, ya veo, la Biblia no es veraz, no es exacta en eso, porque Jesús dijo que era la más pequeña de todas las semillas. Él estaba explicando, déjeme decirle este punto, porque no es que Jesús estuviera mal, ni que estuviera haciendo una mentira. Si yo conozco ciertos frutos aquí en Guatemala e ignoro que hay otros, el otro día justamente me regalaron un fruto, es un cítrico, y que yo nunca lo había visto.
Yo soy agrónomo y tampoco sabía que existía, pero en Asia es muy común y lo usan justamente en lugar de limón y algunas cosas como esa. Y, pues yo voy a comparar algo a lo que yo tengo acá, no lo puedo comparar con algo a nivel general. Y para la gente en particular, la gente probablemente no tenía acceso a conocer en esos ámbitos otras semillas que realmente son más pequeñas que las semillas de mostaza. Pero para que ellos pudieran entender, entre las semillas que ustedes tienen, lo voy a decir de esta manera, la de mostaza es la más pequeña, ¿sí o no? Sí, es la más pequeñita. Por eso Jesús dice con certeza, la mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Se estaba refiriendo justamente al ámbito que ellos pudieran entender. Pero dice, cuando crece es la más grande de las hortalizas. Y también me dice, no, es que hay árboles mucho más grandes que la mostaza. Y le voy a enseñar aquí una ilustración, porque un arbusto, pudiéramos decir, no realmente se llama árbol, pero llega a tener la altura de algunos árboles, de algunos, porque no es que todas las mostazas lleguen a la altura que le voy a enseñar este. Este es un árbol de mostaza que creció muchísimo. Por cierto, cuando alguien siembra mostaza con el propósito de cosechar y todo esto, muy pocas veces dejan que lleguen a estas alturas, porque ¿cómo me subiría yo en este árbol para ir a cosechar allá la mostaza? Lo mantienen, por eso decía, como una hortaliza, como un arbusto, que llega a alcanzar naturalmente como arbusto un 80 o 2 metros máximo. Pero si usted lo deja crecer y crecer y crecer, llegará a unos 4 o 5 metros de alto. Entonces Jesús está también otra vez en lo cierto, porque algunos críticos dicen, no, es que hay árboles mucho más grandes que la mostaza. Claro, claro que sí. Pero él también está diciendo, entre las hortalizas, o sea, entre las plantas que ustedes siembran aquí, ¿verdad? Eh, que comúnmente son arbustos, algunos, el tomate, el frijol, pues es una planta mucho más pequeña. Eh, dice acá, entre las hortalizas llega a ser la más grande. Tiene razón. Y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. O sea, lo que está diciendo acá la comparación, el fondo de la comparación es una cosa tan pequeña se convierte en algo muy grande. La parábola tiene que ver con que el reino de los cielos empieza muy pequeño, pero luego se convierte en algo tan grande, en un árbol abundante que aún los pájaros vienen y hacen nidos en ello. Es como una forma de explicarle, decir, no es cualquier arbusto que quedó por ahí. Los árboles tienen la capacidad, perdón, los pájaros tienen la capacidad de hacer nidos en esto. Lo que está haciendo la parábola es comparar algo que empieza pequeño y se convierte en algo sumamente grande. Aquí de nuevo, algunos estudiosos tratan de interpretar figurativamente algunas cosas que la parábola probablemente no dice. Yo leí una explicación donde decía, no, es que cuando la Biblia habla de aves, casi siempre habla del mal. Entonces quiere decir que en el reino de Dios está mezclado el mal, vienen las aves a hacer nidos y se mezclan con lo bueno. Otra vez es complejo si yo a lo mejor tengo unos lentes de interpretación, pero el propósito de esta parábola y de la siguiente es explicar que el reino de los cielos crece muchísimo. Porque mire, pues ellos eran un pequeño grupo de discípulos, los seguidores de Jesús, y estaban viendo que la gente se les oponía. Y ellos decían, pero si este es el Cristo que va a predicar y establecer el reino, ¿por qué no crece? Porque seguimos siendo unos pocos. Nosotros sí hemos creído que tú eres el Cristo, pero ¿cómo cuesta que alguien siga nuestras enseñanzas? O sea, al principio fue sumamente duro y difícil. Era una pequeña semilla. Pero miren lo que se ha convertido hasta el tiempo actual. Millones y millones de personas han declarado que Jesús es su Señor y su Rey y que quieren vivir bajo los principios del reino. Empezó pequeño, pero llegó a ser grande. De que yo puedo usar esto para tratar de explicar otras grandes verdades de la Biblia, como dije, también podría, pero
no era el propósito inicial, siento yo, de la parábola. Así que por eso no me voy a poner a explicar aquí de los pájaros, si son símbolo o representación de la maldad. Personalmente no lo comparto, algunos sí lo ven, ¿verdad? Mire, en la Biblia hay muchas sombras, tipos y figuras, o sea, algo que representa tal cosa. Y algunas personas incluso ven simbología en los números, en los nombres, etcétera, lo cual no está mal, pero no todo es simbólico, sino en algunas cosas, por ejemplo, en la parábola del sembrador, eh, Jesús muestra una inmensa cantidad de detalles de qué tipo de piedras eran las que había ahí donde la semilla cayó, qué tipo de espinos o de malas hierbas, si eran de tal tipo, de tal. El centro de la parábola nos podríamos perder si entramos en una inmensa cantidad de detalles que la parábola no pretende explicar. Por eso es que estas solo 2 versículos tiene y se acabó. Entonces, por eso le decía, no pretendo más que dejar que el texto interprete el texto. Y obviamente a cada uno el Señor le puede ir revelando los misterios del reino. Leamos los últimos 2 versículos que corresponden para hoy, que es la otra parábola, la parábola de la levadura. Este es de un solo versículo, imagínense. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ok, leámosla en paralelo y con eso vamos a cerrar el estudio de este día y también el estudio de este año. Vamos a hacer una pausa, si usted no estuvo en el inicio, de las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero y regresamos entonces en enero con todo el ánimo para seguir aprendiendo del Señor. Creo que hay un versículo que nos va a quedar aquí suelto. Ahorita lo vamos a regresar a leer. 33, les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante o es como, ese es el propósito de las parábolas, la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Allá dice en 3 medidas de harina. Aquí en la NBI dice con una gran cantidad. Estaba leyendo que en 3 medidas era una medida de capacidad que había en ese tiempo. Esta palabra que se usa aquí como medidas, eh, que se usaba para harinas, particularmente para cosas secas, ¿no? No era de volumen como agua, otros líquidos, sino era para algunos polvos, como la harina y otras cosas. Y al final estas 3 medidas representaban unas 50 libras de harina. Entonces esta mujer está preparando 50 libras de harina para hacer pan. Por eso dice una gran cantidad. Normalmente si yo haría pan para mi casa no voy a usar 50 libras. Es medio quintal o 2 arrobas como se decía antes. Lo que está diciendo es una gran cantidad de harina, ¿verdad? Y dice también acá, una mujer que puso una levadura en medio de esta gran cantidad de harina hasta que todo se fermentó. Para los que no sabemos mucho de panadería, el proceso para hacer pan se mezcla la harina con. Ahora hay algunos reemplazantes químicos, pero la levadura es un microorganismo que al unirse con la harina provoca una fermentación y en esa fermentación se producen micro ah, burbujas de aire que empiezan a inflar la harina. Eso se llama leudar y empieza a crecer. Un pan hecho sin levadura es un pan más duro. eh, bueno, tiene varias complicaciones. Un pan hecho con levadura
se infla y es más agradable al sabor y al tacto, etcétera, más deseable. Eh, esa levadura se mezclaba con la harina y resultado de eso, entonces eh, el- la medida que se estaba usando de harina crecía. Si usted ve el mensaje que pudiéramos empezar a deducir de esto, naturalmente es similar al anterior. Algo que empezó pequeño se crece mucho, en este caso, como efecto de la levadura. Por cierto, algunos dicen, no, es que la levadura es símbolo de maldad. En otros pasajes de la Biblia sí, en este no necesariamente. Y varios, no solo su servidor, creemos que está haciendo un énfasis fuerte en que cómo crece el reino de Dios. Crece como una pequeña semilla, se convierte en un gran árbol, crece como una medida de pan y le ponen una pequeña cosa porque la levadura le echaban un poquitito y crece, se convierte en una masa lista para alimentar a muchos. 50 libras se podían alimentar cerca de 100 personas, creo que es lo que leí, 80 o 100 personas podían comer de esto. Entonces, tratar de involucrar acá que la levadura es un absoluto de maldad, está hablando acá de algo bueno y la maldad entró otra vez. ¿Y qué produce? Arruinó toda la masa. Es complejo interpretarlo de esa manera, más que en lo natural. El reino de Dios es algo que crece, empieza pequeño, pero crece y termina muy grande. Y termino leyendo el último pasaje aquí de algo que explicamos un poco la semana pasada. Dijo, todo esto habló Jesús por parábolas, versículo 34 y 35 nos habían quedado ahí en medio, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, es una profecía que está en Isaías, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, el Cristo tenía que cumplir todo lo que había sido profetizado. Y aquí Jesús, y Mateo está llamando la atención a que Jesús cumplió también este tipo de cosas. Estaba prescrito, profetizado, de que el Mesías cuando viniera iba a usar las parábolas. En el Antiguo Testamento se usan unas cuantas como técnica de enseñanza, pero el Mesías dice las iba a usar. ¿Para qué? Para declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Personalmente yo creo que nosotros los que estamos siguiendo al Señor podemos leer estas enseñanzas, comprender lo que está escrito en la forma más sencilla y no natural, y también ir delante del Señor si tú dices, pero ¿y aquí qué quiso decir? Bueno, ora, pedir al Señor que te amplíe, porque te muestre las cosas que estaban escondidas, pero también la otra recomendación es no lo saquemos del contexto ni bíblico, ni del lugar, ni del momento en que las parábolas fueron dadas. Queremos agradecer a los que han estado en el estudio de hoy, a Christopher Alexander Acevedo, a su mamá Silvia Carolina Acevedo también. Gracias por el saludo que siempre nos dejas acá en el Facebook. También a Magda de López y también en el Zoom a Chusita, que ha estado con nosotros en esta noche. Vamos a terminar nuestra transmisión del día de hoy, invitándolas para regresar con nosotros en enero. Vamos a hacer una pequeña pausa, el final de año, y en enero continuamos con el capítulo 13, la última porción. Que el Señor les bendiga, que pasen una muy buena noche.